Vamos a continuar con nuestros videos para los amplificadores operacionales y en esta ocasión vamos a hablar de los amplificadores diferencial y de instrumentación. Un pequeño recordatorio sobre lo que es un amplificador diferencial, ¿verdad? Tiene las dos entradas flotantes y la referencia siempre es con respecto a tierra y la salida la tenemos conectada a tierra. Idealmente el voltaje de salida es la ganancia diferencial por la diferencia de los potenciales no inversor e inversor. Sabemos que en realidad esto no es el caso, puesto que tenemos una ganancia en modo común, donde modo común viene siendo el promedio de las dos voltajes, dos potenciales de entrada. Para eso, para calificar nuestros amplificadores diferenciales, usamos el concepto de rechazo en modo común como 20 logaritmo del valor absoluto de la ganancia diferencial sobre la ganancia en modo común. Y cuando esta figura de mérito es suficientemente grande, la fórmula ideal es buena aproximación y podemos trabajar con ella tranquilamente. Si no, hay medios para corregir cualquier error. Esto es importante porque nuestras realizaciones van a tener precisamente un rechazo muy grande. Por otro lado, tenemos el subtractor, que lo acabamos de ver hace poco, tiene la fórmula que está dada ahí. Esta fórmula tiene restricciones en cuanto a aplicaciones se refiere, como vimos en su determinado momento. Sin embargo, nos va a servir como punto de partida para trabajar. El amplificador diferencial es básicamente un amplificador que se construye a partir del subtractor. ¿Cómo? Empezamos con la fórmula que acabamos de ver hace un momento. Lo que hice yo en este video fue cambiar la notación para las resistencias y un poquito de álgebra para reescribir la fórmula y ver claramente lo siguiente. La fracción que está ahí tiene un numerador y un denominador que tienen la misma forma. De manera que si nosotros hacemos R4 sobre R3 igual a R2 sobre R1, se cancelan estos términos y nos queda simplemente que el voltaje de salida es este factor y por lo tanto es un amplificador diferencial donde la ganancia diferencial es igual a R2 sobre R1. Pero se repite la importancia, el R4 sobre R3 debe ser igual a R2 sobre R1 para eso. Vamos a dar una pequeña modificación al amplificador diferencial que acabamos de ver para proporcionar un offset o un corrimiento. Tenemos nosotros este amplificador diferencial donde hemos cambiado la tierra por un voltaje, una entrada adicional. Vean ustedes que la relación entre las resistencias R1 y R2, ¿verdad?, ya está hecha automáticamente con los valores tomados. La fórmula BO va a ser igual a la ganancia diferencial que habíamos dicho por la diferencia de las entradas, más un voltaje adicional, que es precisamente lo que estamos diciendo es el offset, el corrimiento. Para probar esta fórmula vamos a proceder por superposición. Si hacemos el voltaje V1 igual a 0 voltios, entonces tendremos simplemente un sumador no invertidor. Ustedes pueden verificar fácilmente utilizando un análisis sencillo que lo que está entre paréntesis en esta fórmula es precisamente el potencial no invertidor de la entrada del amplificador operacional y por lo tanto ese es al que le aplicamos la fórmula 1 más R2 sobre R1. Haciendo las operaciones, por favor háganlas ustedes ahí directamente, pueden encontrar el resultado que tenemos a la derecha. Si ahora apagamos el voltaje V2 y también el voltaje shift, nos queda un amplificador no inversor con la fórmula correspondiente que tenemos ahí. Recuerden ustedes que superposición quiere decir que estos dos resultados los sumamos y eso nos da entonces el resultado que queríamos demostrar.
Unos comentarios son importantes aquí. La primera es, vean ustedes que la ganancia depende de un buen balance entre las resistencias. Una desventaja que tiene esta configuración es que las corrientes en las entradas no son cero. Eso quiere decir que tenemos que tomar en cuenta la carga de la fuente, la resistencia interna, y los cálculos que queramos hacer tenemos que hacerlas a posteriori. Para evitar eso, lo que podemos hacer es introducir un buffer a la entrada, y cuando hacemos eso, entonces el amplificador diferencial adquiere una importancia muy grande, al punto que se le llama ahora amplificador de instrumentación. Así pues, el amplificador de instrumentación es básicamente un amplificador diferencial con cero corriente de entrada. Es un importante bloque que se utiliza en muchísimas aplicaciones. Nos da normalmente unas medidas que son bastante confiables, y para sistemas de control o para compensar cualquier problema que se tenga, se puede utilizar el corrimiento para hacer esos cambios sin afectar la ganancia diferencial. Aquí tenemos el primer ejemplo, directamente unos amplificadores unitarios a las entradas. Eliminamos las corrientes de la entrada, pero mantenemos la misma ganancia. Podemos modificar un poco y tenemos aquí este amplificador de instrumentación que es bastante popular y que tiene manera de controlar las ganancias. Vean ustedes esa resistencia RG. Si la hacemos infinita, entonces nos queda el mismo resultado que anteriormente. Pero para otros valores podemos nosotros modificar y aumentar el valor R2 sobre R1. Vamos a demostrar mediante un análisis el resultado que tenemos aquí. Aquí tenemos este resultado y vamos a ver, vamos a proceder. Primeramente, la parte derecha es el amplificador diferencial anterior que ya habíamos estudiado, y por lo tanto se le aplica la fórmula que tenemos aquí. Ahora volvemos al amplificador original como lo tenemos completo, y podemos identificar los potenciales no inversores a las entradas de los potenciales inversores a las entradas de los dos amplificadores, y porque son ideales, podemos decir entonces que VA es igual al voltaje V1 y VB es igual al voltaje V2. Hacemos ecuación en el nodo A y pueden ustedes verificar que esta fórmula es la que nos resulta. Repetimos en el nodo B y nos queda esto. Ahora lo que hacemos nosotros es un poco de álgebra, un ejercicio algebraico. Vamos a restar la ecuación 4 menos la ecuación 3, y ustedes pueden ver que nos queda esta expresión: 1 sobre RA más 2 sobre RG multiplicado por BB menos BA, que recuerden que son B2 y B1 respectivamente, va a ser 1 sobre RA B2A menos B1A, que es lo que aparece en la primera fórmula. Así que multiplicamos por RA y sustituimos en esa primera fórmula usando las igualdades para llegar a la conclusión que queríamos. Vean ustedes lo que habíamos dicho. Ahora tenemos una manera de controlar la ganancia. Este amplificador es tan importante, vamos a encontrarlo en la industria ya en forma integrada. Aquí tenemos dos ejemplos. Un primer ejemplo, el amplificador de instrumentación Texas Instruments INA828, que pueden ustedes consultar el datasheet en este enlace. Aquí está un esquemático simplificado
del sistema. Las resistencias de 40 kiloohmios que ustedes ven ahí y las de 25 kiloohmios son internas al circuito integrado. Se le agregó un sistema de protección para casos de en que haya saltos de voltaje, y lo que nos permiten a nosotros es las dos terminales que se marcan RG, donde podemos conectar nosotros la resistencia externa. Así que en la fórmula que vimos, lo único que podemos colocar nosotros es RG. Aquí está la descripción del chip. Vean ustedes que las terminales 2, 3, 4, 7 y 6 son muy similares a las de un amplificador operacional, y estamos usando la 1, la 8 y la 5 para las conexiones adicionales. La resistencia RG la conectamos entre la 1 y la 8, y el corrimiento o tierra, dependiendo de lo que queramos nosotros obtener, lo conectamos a la terminal 5. Otro ejemplo viene siendo el de Analog Devices AD623AN, cuyo datasheet lo encuentran ustedes ahí. El esquemático lo tienen ahí ustedes de nuevo. Ahora el circuito funcional de protección para voltaje, para cargas excesivas de voltaje, la muestran ahí con esos transistores. Y el VCM y voltaje diferencial que ponen en la entrada es simplemente un modelado de las fuentes. Ven ustedes que los números 3, 2, ¿verdad?, que tenemos nosotros aquí corresponden con la misma, el 2 corresponde con esta misma entrada, de manera que este formato del circuito integrado se aplica también a este mismo funcional. En estos datasheets que ustedes ven aquí referenciadas, pueden encontrar aplicaciones y detalles técnicos adicionales de mucho interés y mucha importancia. En conclusión, nosotros hablamos aquí del amplificador diferencial y el amplificador de instrumentación, que es básicamente un amplificador diferencial con entradas de corriente cero. Se dice que son entradas aisladas, buffered inputs. Es muy importante, tan importante que la industria los provee para que los ingenieros ya puedan utilizarlos directamente, y mostramos dos ejemplos comerciales, el INA 828, el AD 623. Tanto Texas Instruments como Analog Devices, como Microchip y otros fabricantes adicionales, Fairchild y demás, tienen amplificadores de instrumentación disponibles. Ustedes pueden encontrar en los datasheets ejemplos de aplicaciones, datos técnicos que son muy importantes. Nuestro siguiente video y último de la serie será el de los comparadores, que, como dije anteriormente, no se encuentra en su libro de texto, así que les voy a proporcionar un escrito al respecto.